de anexos. ¿Ya? Es importante tener presente que hasta ahora todo se ha enfocado en el desarrollo del embrión. ¿Ya? Pero nosotros dijimos en una primera instancia de que cuando se está desarrollando este embrión que pasa por las tubas y que está en este proceso de implantarse y diferenciar sus capas, ¿ya? Es un embrión que la cantidad de células de este embrión son menores respecto a las que tienen que formar anexos, ¿ya? Es un embrión, ¿ya?, que, como en algún minuto creo que yo se los dije también, es un embrión con hambre. Un embrión que necesita de mayor aporte nutritivo para poder generar todos sus procesos, ¿ya? Ahora, todo esto va a radicar finalmente en que el trofoblasto, que es el encargado de formar todos estos anexos, rápidamente se tiene que comenzar a diferenciar, ¿ya? Porque para poder diferenciar una vez que yo tengo las tres capas germinativas, ¿ya?, la energía que se va a utilizar para diferenciar cada una de esas líneas celulares es gigante. Y no la puedo recibir solamente del aporte de lo que me da la mucosa del endometrio. Por lo tanto, necesariamente este embrión se implanta, va en busca de la sangre materna, rompe el vaso y se genera a partir de ahí una nutrición óptima que le permite, digamos, adquirir todo lo que necesita para los procesos metabólicos que vienen más adelante, ¿ya? Por lo tanto, aquí es imperativo llegar primero a contextualizar que, si bien es cierto, el embrión está generando procesos internos, el mayor volumen de células es de trofoblasto en este minuto, ¿ya? Por lo tanto, es las que más se van a diferenciar en la formación, digamos, de los anexos, ¿ya? Y en términos generales, primero vamos a establecer el desarrollo de la placenta, ¿ya? Y la placenta, la verdad es que cada autor la describe de manera distinta, ¿ya? Pero en general, Lachmann, por ejemplo, aquí diferencia etapas en el desarrollo de la placenta. Y algunos nosotros ya la hemos visto inherentemente con el desarrollo de las semanas, de las primeras semanas. Entonces, aquí la primera etapa en el desarrollo de esta placenta es esta etapa lacunar. Y como su nombre lo indica, entonces, lo que aquí ocurre es que en estas primeras 2 semanas, la primera semana el embrión va por la tuba, ¿ya? La segunda semana tiene que ver con la implantación. Y es ahí entonces donde el trofoblasto se diferencia en cito y en sincitio, y a partir entonces del sincitio trofoblasto se van a generar lagunas, ¿ya? Ahora, esas lagunas inicialmente están vacías, que es como está esquematizado ahí, ¿ya? Pero a medida que este sincitio trofoblasto va aumentando y va penetrando la mucosa, va a tomar en cuenta que se va a llegar a donde están estos capilares maternos, y va a romperlos. Por lo tanto, el contenido de esos capilares se va a vertir sobre estas lagunas. Y, por lo tanto, va a comenzar este proceso, digamos, de circulación útero-placentaria inicial, ¿ya? Ahora, luego viene una segunda etapa en el desarrollo, digamos, de la placenta, que corresponde a una etapa vellositaria. Y que, como su nombre lo dice, corresponde a una etapa en donde se tienen que diferenciar las vellosidades coriónicas, ¿ya? Y aquí es un rango, un espacio de tiempo mucho más grande, entre la segunda semana y el tercer mes, ¿ya? Ahora, sabemos que las vellosidades van complicando su estructura, asumiendo que la primaria es la más simple y la terciaria es la más compleja. ¿Qué es lo que le da la mayor complejidad? Más que nada, el contenido que cada una tiene, ¿ya? La vellosidad primaria solamente presenta cito y sincitio trofoblasto, ¿ya? La vellosidad secundaria tiene cito, tiene sincitio, pero además tiene mesodermo extraembrionario, ¿ya? Y la vellosidad terciaria, que es la más compleja, tiene cito, tiene sincitio, tiene mesodermo extraembrionario, pero a su vez también ese mesodermo se ha diferenciado en vasos coriónicos fetales, ¿ya? Por lo tanto, cuando se presenta esta vellosidad terciaria, estamos
refiriéndonos, digamos, a una circulación útero-placentaria funcional. ¿Ya? Ahora, inicialmente, las vellosidades van a cubrir, como dice ahí, toda la superficie del embrión. ¿Ya? Pero, finalmente, solo van a persistir en el polo embrionario. Por lo tanto, esto que está aquí, en este color como más, no sé, morado, lila, ¿ya? El lugar donde persisten estas vellosidades es lo que va a corresponder al corion frondoso. Y es donde está la placenta. ¿Ya? En cambio, en el polo abembrionario, estas vellosidades van a desaparecer. ¿Ya? Van a degenerar. Por lo tanto, ese corion va a quedar liso o calvo. Entonces aquí tenemos que inicialmente decir que las vellosidades cubren completamente toda la superficie del embrión, pero finalmente solo van a persistir en el polo embrionario. En el polo abembrionario, por lo tanto, van a desaparecer. Eso, por lo tanto, me permite a mí decir que este corion se tiene que diferenciar en frondoso, con la presencia de las vellosidades, y en liso, cuando no las tiene. ¿Ya? ¿Profe? Dime. ¿Y el tiempo más o menos esto cuándo es? Esto pasa, digamos, desde las 2 semanas en adelante. ¿Ya? En general, antes del primer mes, esto ya se diferenció? Ya se diferenció, sí, es rápidamente. ¿Ya? Ahora, eso significa que además tenemos que tomar en consideración el endometrio de la mamá. Entonces, aquí tenemos el embrión, aquí tenemos el corion frondoso y acá tenemos el corion liso. Pero eso va a estar en contacto con el endometrio. ¿Ya? Por lo tanto, este endometrio se va a diferenciar. ¿Ya? La decidua basal es el endometrio que está relacionado directamente con el corion frondoso. Eso es decidua basal. ¿Ya? La decidua capsular se relaciona entonces con el polo abembrionario o con el corion liso. ¿Ya? Y la decidua parietal es el resto de endometrio que no tiene inicialmente una relación con el embrión. ¿Ya? Pero uno sabe que a medida que el embrión crece, obviamente ocupa todo el espacio del útero, hasta que incluso también lo hace crecer. De hecho, el crecimiento del embrión, del feto, de la placenta y de los anexos también obliga al útero a crecer. O sea, en una primera instancia hay espacio, eso quiero decir. Pero a medida que este embrión crece, ese espacio se va a perder. Por eso ustedes van a ver en la literatura que dice que en algún minuto decidua capsular y decidua parietal se fusionan. Y se fusionan básicamente por el aumento del volumen asociado al tamaño del embrión. O sea, inicialmente entonces hay un espacio disponible. Por lo tanto, hay un espacio donde hay endometrio, pero que no tiene relación con el embrión, que en este caso estaría aquí y aquí. Pero fíjense que aquí el espacio que queda es tan pequeño que a medida que este embrión crece, esas dos deciduas se fusionan. ¿Ya? Ahora, para nosotros, respecto a lo que tiene que ver directamente con la placenta, la decidua basal y el corion frondoso son los que van a generar esta estructura. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante a tomar en cuenta, ¿ya?, es que la vellosidad es no solamente relevante desde la perspectiva de intercambio, ¿ya? Lachmann no lo plantea así de manera tan relevante, pero sí, además de que nosotros sabemos que dentro de la vellosidad hay vasos sanguíneos, que ya gran parte de ustedes lo pudo evidenciar en las muestras que hay en el laboratorio, ¿ya? Hay el mesénquima es mesodermo, extraembrionario.
Ahora, nosotros lo vimos en las muestras como el relleno, yo les decía, el relleno que está entre medio de los vasos es mesodermo, es embrionario. Ahora, es importante tener en cuenta que dentro de ese relleno, además de ayudar a darle forma a la vellosidad, separar los vasos, también hay células que actúan como macrófagos, ¿ya? Que son las que están presentes aquí. Ahora, insisto, yo no lo he visto como tan marcado en Lachman, por eso aquí yo pongo la cita. En Carson hay mucho más explicación respecto, digamos, a este tipo de células. Lo mismo pasa con la última edición la última edición del Carson ya apareció, el 2019. ¿Ya? Y también está. Y ahí también está mucho más diferenciado este grupo de células, ¿ya? Pero que actúan, insisto, como macrófagos. Por lo tanto, también protegen frente a alguna infección materna, ¿ya? Ahora, como la vellosidad es la encargada de hacer intercambio, nosotros siempre la vemos y la dibujamos lisa, ¿ya? Pero esta es una micrografía electrónica, ¿ya? Y la verdad es que yo quiero que ustedes se la imaginen como con puntitas, porque al tener estas microvellosidades obviamente aumenta la superficie de absorción, ¿ya? Entonces eso obviamente optimiza al máximo la posibilidad entonces de que pueda adquirir todos los nutrientes que necesita desde, digamos, la sangre que aporta la mamá, ¿ya? Ahora, entonces acá tenemos un esquema donde tenemos sincitio, tenemos cito, tenemos mesodermo, y además ese mesodermo se ha diferenciado entonces en los vasos coriónicos, ¿ya? Entonces ahí hablamos de esta circulación funcional, ¿ya? Ahora, acá van a pasar nutrientes y se van a eliminar desechos, ¿ya? Por lo tanto, tienen que pasar cito, sincitio, mesodermo y el endotelio de los vasos coriónicos. Por eso ahí dice que hay 4 capas que tiene que atravesar, ya sea de ida o de vuelta, ¿ya? Ahora, la última etapa en el desarrollo de la placenta es la etapa cotiledónica, ¿ya? Y en definitiva, esa es, incluso es evidente cuando ustedes tienen que examinar la placenta, ¿ya? Porque uno dice, ya, pero la placenta, claro, nutre al embrión, lo mantiene el embarazo, pero una vez que nace la guagua y se produce el alumbramiento, que es la salida de la placenta, yo debo examinarla y me debo asegurar de que no quedan restos de placenta dentro del endometrio, ¿ya? Eso es parte de la pega que uno debe hacer. Ahora, los cotiledones no están desde el inicio. Los cotiledones se forman a partir del 4º mes en adelante, ¿ya? Y eso es clave porque a partir del 4º mes los requerimientos del feto son mucho mayores. Por lo tanto, esta placenta se tiene que ir adecuando al aumento en los requerimientos. En general, y así muy general, yo les puedo decir que en una primera instancia del embarazo, todo lo que la embarazada ingiere dentro, digamos, del aporte energético está básicamente enfocado, no todo, pero una gran cantidad, en los procesos energéticos asociados a las modificaciones corporales en la mamá, producto del embarazo. ¿Cuándo hay más relevancia respecto en el feto respecto de lo que come la mamá? Es básicamente en la segunda mitad. Y eso uno lo evidencia porque normalmente las primeras 20 semanas, que son los primeros 5 meses, uno puede ver que una embarazada tiene una guatita chiquitita. Pero resulta que posterior a las 20 semanas, el incremento de peso aumenta. De hecho, después de las 20 semanas, la madre debe subir entre 400 y 500 gramos semanales. Lo que significa, y eso tiene directa relación, no con engordar ella, sino que más bien con el crecimiento del feto, ¿ya? Ahora, estos cotiledones son completamente observables y evidentes. Estos cotiledones son los que están pegados al útero y al endometrio, ¿ya? Por lo tanto, cuando
la guagua nace y después sale la placenta, uno debe contarlos y se debe asegurarte que están completos. ¿Ya? Si llegara a faltar una parte de ese cotiledón, de alguno de ellos, como que se nota que hay como le falta una parte, significa, digamos, que quedó adentro y que yo debo necesariamente sacarlo, porque de lo contrario se van a generar hemorragias e infecciones. Bien. ¿Qué son los cotiledones? Son la cara materna de la placenta. Eso. ¿Ya? ¿Qué características tiene la placenta? Primero, en general, una forma de disco, ¿ya? Cuyo diámetro se acerca a los 20 centímetros. Pero eso también es como variable, porque va a depender del autor. Va entre 15 a 20. La relación con el peso de la guagua es de 1:6 a 1:7. Ahora, si bien es cierto, yo igual les voy a presentar un peso promedio, ¿ya? Pero puede haber placentas más grandes o placentas más chicas también, dependiendo de si el feto, por ejemplo, está concomitado con una patología materna, o eventualmente hay, no sé, crisis hipertensiva, en fin. O sea, hay muchas cosas que pueden influir directamente en él, ¿ya? Grosor entre 1,5 y 3 centímetros. Más o menos eso se respeta en casi todos los autores, ¿ya? La forma, si bien es cierto, lo habitual es que sea en forma de disco, puede también tener otras formas, arrillonadas, bilobuladas, multilobuladas, en fin. ¿Ya? Como extra, yo soy una compulsiva coleccionadora de imágenes de placenta. No sé si se dieron cuenta en el laboratorio, pero yo rayo con la placenta. Mucho, ¿ya? Porque en general todos como que la ningunean, como que la placenta, si total es como un desecho. Pero la verdad es que hay información importante desde esa perspectiva. Hoy se sabe que a partir, digamos, de un examen de la placenta molecular, yo puedo establecer, por ejemplo, la predisposición a enfermedades. Hay incluso las fallas en la irrigación de la placenta, sobre todo al final de la gestación, podrían influir, por ejemplo, en que hay niños que tienen mayor predisposición al TEA, que es el trastorno del espectro autista. Y en fin, y así hay cosas que han ido apareciendo ahora, básicamente porque se ha generado un mayor estudio molecular, ¿ya? Ahora, por otro lado, en general, cuando uno hace una visualización general, más o menos puede ver que el cordón que corresponde a la cara fetal de la placenta está inserto a nivel central. Eso es lo que es como que predomina. Pero yo lo podría encontrar lateral o incluso marginal, ¿ya? Pero lo más común es que sea relativamente central, ¿ya? El peso, ahí yo igual lo puse a pesar de que yo les di ya una relación de 500 gramos. O sea, lo pongo porque está especificado en la literatura. Pero la verdad es que el peso tiene mucha relación también con el peso del feto, ¿ya? De hecho, bueno, yo hice, dentro de hartas cosas que he hecho estudios con placenta. Y la placenta más grande que me ha tocado revisar es una placenta que pesó 750 gramos. Entonces, con esto quiero como plasmar el hecho de que, si bien es cierto, siempre uno dice un promedio, ya, o sea, lo más correcto es decir que hay una relación que existe entre el feto y la contextura y la masa de la placenta. ¿Cuánto pesaba ese? Y esa guagua no era una guagua grande. No. Normalmente las placentas grandes se asocian a mamás hipertensas. Porque básicamente como hay menos flujo, el trofoblast compensa eso con un aumento en el volumen. Entonces por eso igual, por un lado, o sea, lo más correcto es hablar de una relación de peso. Pero igual podría estar separado, digamos, podrían ser dos factores separados a analizar. Ahora, presenta cotiledones, que son los que vimos que están asociados a la cara materna, o sea, la que está pegada al endometrio, y presenta un cordón que se asocia entonces a la cara fetal, ¿ya? Ahora, como todo órgano, la placenta también se envejece. Entonces, en general uno ve que los clínicos
de alguna manera, como que igual le hacen un poco la cruz a este tema del parto humanizado, como natural, como que le hacen un poco la cruz. Entonces, por un lado, tiene que ver con que es más cómodo para un clínico hacer una cesárea, porque no tengo que estar esperando que ella tenga contracciones y toda esa cosa. Pero también es importante establecer de que la placenta, como todo órgano que se envejece, de alguna manera va a influir en la perfusión de gases hacia la guagua y la eliminación de desechos. Entonces, cuando yo digo, y yo tengo firmemente una paciente o una usuaria que quiere tener una evolución espontánea de su parto, ¿ya? Siempre debe existir una evaluación, ¿ya? Porque a medida que la placenta va envejeciendo, se va generando tejido fibroso. Y el tejido fibroso va obstruyendo el paso, digamos, del flujo. Por lo tanto, a medida, o sea, no es poco habitual ver que normalmente en las últimas semanas de embarazo, la guagua tiende, en vez de subir de peso, tiende a bajar un poquitito. Ahora, esa baja es poco considerada, porque en realidad es mínima. Pero si yo creo firmemente en la evolución espontánea, o sea, no podría llegar más allá de las 42 semanas. O sea, si después de las 42 semanas, a pesar de que yo la mandé a caminar, incluso uno le puede dar una dieta especial alta en fibra para ayudar, digamos, de que se generen más contracciones, que se genere un desencramiento, digamos, natural del parto. Si eso no ocurre, muchas veces igual hay que inducir, o eventualmente igual hay que generar, digamos, procesos que permitan extraer la guagua. Porque lo que va a pasar, si aumenta el material fibrinoide, lo que va a pasar es que esa guagua va a recibir menos aporte. Por lo tanto, en vez de seguir engordando, va a empezar así como a perder peso. Y eso obviamente puede influir y puede generar, después que ya haya nacido, alteraciones metabólicas. ¿Ya? Entonces, por eso hay que estar como midiendo constantemente altura uterina, movimientos fetales, que me permitan hablar a mí de un bienestar fetal. Si ese bienestar no se cumple, obviamente que hay que generar estrategias para extraer. Ya sea inicialmente de manera lo más natural posible, pero si eso no ocurre, ya tengo que empezar a buscar otras formas, digamos, para poder generar. ¿Ya? Ahora, este es un corte de una placenta que nadie entendía. Y bueno, este no es del laboratorio, ¿eh? Pero es de un libro de histología. ¿Ya? Entonces uno dice, pero ¿cómo es esto placenta? En general yo quiero que ustedes primero entiendan que cada una de estas manchitas es una vellosidad. Ahora, ocurre que las vellosidades se presentan de manera desordenada. Entonces aquí la mayoría, en este corte particularmente, la mayoría tiene cortes que son transversales. ¿Ya? Pero en algunos, de hecho algunas muestras se veían, hay cortes que son longitudinales, ¿ya? En donde se veía más largo. ¿Ya? Ahora, aquí el espacio en blanco sería el espacio que hay entre las vellosidades, por lo tanto el espacio intervelloso. Y es por donde circula la sangre materna. ¿Ya? Y aquí uno podría ver unos puntitos con detenimiento que corresponderían entonces a los glóbulos rojos pero maternos. ¿Ya? Los glóbulos rojos fetales están dentro de la vellosidad. Y normal, aquí, por eso yo creo que las muestras de la U son bastante mejores, pero dentro están los vasos coriónicos, y dentro de esos vasos coriónicos entonces están los glóbulos rojos fetales. ¿Ya? ¿Pero está Isabel Cordón igual? No, solo placenta. Lo que pasa es que tú ves la vellosidad cortada de manera longitudinal. Y porque tú te estás imaginando un cordón, pero es solo la vellosidad. ¿Ya? Si vemos esto, que fue como parecido a lo que la mayoría vio, ¿ya? Vemos de nuevo cada vellosidad. Y aquí vemos, por ejemplo, estos glóbulos rojos maternos. ¿Ya? Los fetales están ahí. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que en general, yo les dije a ustedes, en una placenta de término, o les dije a los que estaban en el laboratorio,
les dije que era súper difícil encontrar citotrofoblasto. Y la verdad es que es básicamente porque si a partir del cuarto mes los requerimientos del feto son distintos, la morfología de la placenta también cambia. Lo que significa que es, como me decían a mí, es como un órgano vivo que se va adaptando a las condiciones de crecimiento del feto. Por lo tanto, si yo tengo que formar una barrera que inicialmente es ancha para evitar que pasen elementos perjudiciales, a medida que van aumentando los requerimientos que tiene este feto, esta barrera se tiene que comenzar a adelgazar para poder facilitar el intercambio, para no obstruir el paso de elementos que son beneficiosos para la guagua. Por lo tanto, al final de la gestación, si nosotros pensamos en todos los elementos que están presentes en una vellosidad terciaria, ¿ya? Generalmente, al final de la gestación solamente me quedo con 2. Al final de la gestación, prácticamente la barrera es sin sitio vascular. O sea, al final va a quedar una mayor proporción de sin sitio trofoblasto y va a quedar y va a estar justo asociado al endotelio del vaso coriónico, ¿ya? Y va a haber mesodermo igual, pero va a estar como funcionando como relleno entre medio de los vasos, ¿ya? De hecho, aquí por ejemplo hay un gran vaso, porque aquí hay glóbulos rojos que son fetales, y aquí está el endotelio que lo cubre. Pero fíjense que aquí se ven como los núcleos y se ve 1, 2, están ordenaditos aquí. Esto podría ser citotrofoblasto. Pero en la misma placenta yo voy a ver zonas que están como más marcadas con la tinción. Y eso básicamente muestra los núcleos que están superpuestos y que corresponden al sin sitio trofoblasto. En las muestras del laboratorio, esta es una muestra de laboratorio. Y aquí yo veo que aquí están como distintas tonalidades, pero más oscuro. Eso es sin sitio. Este relleno entre medio, que está como más clarito, va a ser mesodermo. Acá tenemos un vaso coriónico, otro. En el laboratorio que me preguntaba, ¿pero una vellosidad siempre tiene como dos venas o 2 arterias? No. Probable, en el corte se vio así. Pero una vellosidad tiene muchos vasos coriónicos, ¿ya? Para poder potenciar el intercambio, ¿ya? Ahora, es importante diferenciar aquí que ahí yo claramente puedo saber cuáles son los glóbulos rojos que son maternos y cuáles son fetales, ¿ya? Y la placenta, en la práctica, actúa como una interfase, porque ambos no se deben mezclar. Digo, no se deben, porque eventualmente eso va a ocurrir, ¿ya? Ahora, aquí yo solamente una muestra, en realidad tengo otras que son más raras, pero no las quise poner. Pero aquí hay, por ejemplo, alteraciones en la forma. Ahora, funcionan. Permitieron un embarazo, digamos, que llegara a término y en buenas condiciones, ¿ya? Pero escapan de la forma de disco que uno cree. Ahora, bilobulada, porque esto que está aquí, bueno, esto es cordón, y esto que aquí se ve como rojo, no es otra cosa que el amnios enrollado. Entonces aquí hay como un lóbulo que está separado de este otro de acá. Ahora, en gemelos, por ejemplo, tenemos una placenta que tiene forma de raqueta, como doble. Y fíjense que la inserción es prácticamente marginal, ¿ya? Y ahí se ven los vasos que confluyen a este cordón y los que llegan al otro, por ejemplo, ¿ya? Trilobulada. Dime. Después se podía generar un intercambio. Lo voy a hablar, pero no todavía, ¿ya? Ahora, tenemos un lóbulo, 2 y este gran tercer lóbulo, ¿ya? Normalmente entre ellos hay amnios, ¿ya? Ahora, a la guagua esto no le causa nada, en verdad. Pero yo tengo que tenerlo presente
Porque yo puedo ver, o sea, yo veo esto y digo, me falta un pedazo de placenta. ¿Qué hago? Y empiezo a revisar. Y empiezo a hacer, y empiezo a llamar, por ejemplo, no sé, a que le vengan a hacer una revisión instrumental. Y después no hay nada. ¿Ya? Entonces uno tiene que visualizar y tiene que estirar. De hecho, estira, vuelve a armar este anexo y empieza a ver, pero esto realmente falta o en realidad es que una placenta que tiene una forma distinta. Y eso uno solo lo logra haciendo un examen exhaustivo de ella. ¿Ya? Ahora, esta es una placenta normal, o sea, desde la perspectiva de la forma, ¿ya? Pero es una placenta, no sé ustedes, esta es la cara materna, estos son los cotiledones, que yo quise representar aquí, y no sé si ustedes lo entienden así, como que si estuviera medio inflada, ¿ya? Ahora, cada cotiledón, yo puedo incluso meter el dedo entre medio de cada cotiledón, lo puedo separar. Normalmente el tejido fibroso está entre los cotiledones. Y yo puedo, digamos, y aquí esta placenta es de una mujer que pasó por un síndrome hipertensivo durante el embarazo. ¿Ya? Porque es una placenta en donde el cotiledón se infló, por decirlo de alguna manera, para poder potenciar el aumento de la superficie ya cuando había un flujo reducido. ¿Ya? Ahora, las guaguas que son de mamás hipertensas, y sobre todo si siempre han sido hipertensas, son guaguas chicas, porque tienen un flujo que siempre ha sido reducido. Pero también hay procesos de hipertensión que se producen solo en el embarazo y después de las 20 semanas, o incluso el proceso hipertensivo que se producen solo al final, alrededor de la fecha en que debería ocurrir el parto. Entonces, dependiendo de eso, muchas veces cuando yo interno, por ejemplo, o yo médico especialista, recibo una paciente que tiene un antecedente de síndrome hipertensivo, en general le entrego la guagua al neonatólogo y el neonatólogo va a hacer un examen exhaustivo para decir, a ver, pero ¿cuándo esto podría haber afectado a la guagua? Si la guagua tiene buen peso, tiene buen tamaño, probablemente el síndrome hipertensivo solamente le afectó a la mamá. Pero si la guagua es, por ejemplo, flaca, pero es grande, o sea, la talla es normal, probablemente es porque le afectó al final. Pero si la guagua es chica y más encima es flaca, probablemente siempre estuvo expuesta a un flujo reducido. ¿Me explico bien o no? Y eso yo lo voy a evaluar en el examen físico. Yo, neonatólogo, cuando hago el examen físico, me tengo que enfocar en eso. ¿Por qué? Porque aparecen complicaciones o alteraciones que se van a presentar o que tienen mayor predisposición a presentarse dentro de las primeras horas de vida. Y un buen médico, un buen profesional de la salud es aquel que está un paso adelante respecto a lo que podría pasar con esa guagua. Porque aquí las cosas pasan súbitamente. Porque incluso yo en algún minuto también lo viví como estudiante, cuando uno dice, pero a ver, la guagua empieza a ponerse morada de un segundo a otro. Y tú podías haberle hecho un examen 10 minutos antes y la guagua tenía la piel rosada. Pero llega 10 minutos después y la guagua se está poniendo morada. Y a uno lo retan al tiro, a uno al tiro le dice el tutor, le va a decir al tiro, pero ¿cómo no te diste cuenta? Entonces muchas veces ahí es donde uno siempre tiene que estar pendiente. Sobre todo estas primeras 48 horas que normalmente está en el recinto hospitalario. Por acá me vienen a preguntar algo, ¿no? 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 ¿Nadie me viene a preguntar? Que vi la mano levantada. Ahora, respecto a la placenta y a la barrera placentaria, significa que a medida que se van formando los cotiledones, esta barrera, que inicialmente estaba formada por los 4 elementos de la vellosidad coriónica terciaria, se tiene que ir adelgazando, ¿ya? Hasta que al final de la gestación nos vamos a encontrar solamente entonces con una barrera sin sitio vascular. O sea, el mesodermo ya va a comenzar a desaparecer o va a disminuir su proporción y además se va a desaparecer el sitio trofoblast. Por lo tanto, persisten hasta el final el sincitio y el endotelio de los vasos coriónicos. Ahora, eso en términos prácticos es una barrera súper delgada. Ahora, como la placenta es un órgano que está también constantemente en desarrollo respecto a lo que ocurre con el feto,
Lo que aquí va a pasar es que como el feto necesita más cosas, yo tengo que dejar pasar más también. ¿Ya? Ahora, como la barrera se hace tan delgada, hay un riesgo de que la barrera se rompa. ¿Ya? Y se rompe. Ahora, no se rompe en una superficie extensa, se rompe en pequeños lugares. De hecho, en la muestra del laboratorio hay algunos que yo les marqué, les dije, dibújate este, porque es justo donde hay una vellosidad que se rompió. Ahora, obviamente, en aquellos lugares donde se rompe esa barrera placentaria, hay comunicación entre sangre materna y fetal. Por lo tanto, eso sobre todo tiene un componente importante desde la perspectiva médica cuando hay diferencia en el grupo, hay incompatibilidad de grupo, ya sea el grupo probablemente tal o el factor RH. Ahora, muchas veces eso nos genera, si son los dos RH positivos, probablemente, y como está justo al final de la gestación, y probablemente se va a generar en el momento, digamos, que está este proceso de aumento de la presión del útero producto de las contracciones, a la guagua no le va a pasar nada. Pero si esto se llegara a producir en un momento temprano del desarrollo, probablemente va a generar sensibilidad en la mamá. Y por lo tanto, la mamá va a generar anticuerpos que van a traspasar la barrera que está rota, y por lo tanto puede generar la destrucción de glóbulos rojos en el feto, generando anemia y finalmente la muerte, que es lo que pasa con el caso, digamos, de la eritroblastosis fetal. Dime. En el caso de los grupos sanguíneos diferentes, por ejemplo, un A y un B, ¿igual ocurre eritroblastosis? No, pero ahí hay incompatibilidad que normalmente se tiene como una... es como un cuadro menos agresivo que digamos que lo que pasa con el factor RH. Pero igual puede haber sensibilidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas se atraviesan? ¿Ya? Oxígeno, CO2, urea, como dice ahí, ácido úrico, bilirrubina. ¿Qué tal? Dime. Profe, ¿y eso cómo se puede prevenir el tema de que no se rompan las vellosidades? ¿No hay como una forma de estar alerta a eso? Por eso lo sacan antes. Ahora, por ejemplo, cuando yo estoy frente a una mamá que es VIH positiva, normalmente para evitar que la barrera se rompa, la guagua la sacan antes, por ejemplo. Pero tampoco yo voy a saber el momento justo en que se rompe. Entonces, normalmente uno sabe que durante ya la etapa final de gestación, el útero también es más reactivo a la posibilidad, digamos, de generar contracciones para poder vaciar. Por lo tanto, eso aumenta también la presión dentro del útero. Y eso también podría ser una de las razones por la que aumenta la presión también a ese nivel y genera el rompimiento. Entonces, muchas veces, cuando hay este cuadro de VIH positivo, además de que se le da terapia retroviral a la mamá para tratar de tener como todo bajo control en los niveles más bajos posibles, se saca antes la guagua para evitar esta posibilidad de que la membrana, digamos, se rompa y haya paso, digamos, y contaminación de la sangre respecto, digamos, de la mamá al hijo. ¿Tú me vas a preguntar algo? Que si cuando pasa esto a la mamá le viene como síntoma. Nada, absolutamente ella no tiene idea. Entonces tampoco, por eso yo puedo asegurar, digamos, que dice, en este minuto se rompió. No, eso es lo que no. Por eso, en general, en el caso, digamos, del VIH, por ejemplo, se programan cesáreas para poder, digamos, asegurarse de que por lo menos evito en lo posible el paso, digamos, o sea, la mezcla de sangre, y obviamente la guagua, el protocolo es igual usar retroviral. ¿Ya? Ahora, agua, como dice ahí, electrolitos, vitaminas, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos también, pero pocos. ¿Ya? Glóbulos rojos, podría ser aquí en los últimos meses respecto a lo que yo les he explicado. ¿Ya? Hormonas esteroideas, sí. ¿Ya? Inmunoglobulinas también. ¿Ya? G sobre todo. ¿Ya? Voy a pasar rapidito esto. Perjudiciales, pero que también pasan. Monóxido de carbono, virus, el VIH, por ejemplo. Drogas. Las guaguas se pueden hacer adictas a drogas igual que su mamá.
y generan los síndromes de abstinencia igual que su mamá. ¿Ya? Sífilis, toxoplasma, los anticuerpos, como decía, que están asociados entonces también a la eritroplastosis fetal. ¿Ya? Por eso muchas veces es importante aquí también destacar, o sea, cuando uno dice hace un control prenatal, tiene que preguntar si hay mascotas y cuál es como la convivencia que hay con mascotas, porque aquí, claro, está asociada más que nada al gato. Y hay gente, bueno, yo tengo conocidos también, que duermen con el gato todo el rato. Y esa digamos, muchas veces el mantener una mascota completamente desparasitada involucra mucho tiempo y no toda la gente tiene ese resguardo o ese control. Por lo tanto, muchas veces cuando yo hago el control prenatal yo tengo que tener ese antecedente, sobre todo para buscar a medida que se vaya desarrollando el embarazo alguna patología. ¿Una pregunta de alguna? Sí, que acá en el PowerPoint que usted subió decía también de los anestésicos. Sí. Hay, por ejemplo, cuando a la mujer le ponen la epidural, la guaguita no nace así como media. No siempre. Pero lo que pasa es que cuando se pone la epidural, bueno, de hecho creo que está mal acá. Cuando se pone la epidural, normalmente uno ni siquiera está cambiando de posición a la mamá y ya está ocultando la latido. Entonces muchas veces, ¿cómo se evidencia? Es porque se pone la epidural y en menos de un minuto la guagua lo recibe. Así de rápido. Por lo tanto, si la guagua, a partir de la epidural, baja los latidos, terminan necesarias de urgencia. Entonces, muchas veces es importante, sobre todo si yo estoy con todo, digamos, para tener un parto natural y finalmente decido usar anestesia, muchas veces puede que todo vaya súper bien, pero pone la anestesia, baja los latidos y la guagua hay que sacarla. Y ahí me ganas de tener un parto natural. Entonces, muchas veces la idea es que si yo decido usar anestésico, sea lo más tarde posible. Ahora, uno puede tener una proyección, pero del dicho al hecho y de la tolerancia que uno tiene, entonces hay gente, y yo lo viví, hay gente que por ejemplo me dice, no, yo no quiero anestesia. Hoy a veces no tienen, o sea, tienen que llegar a 10 centímetros de dilatación. A veces llevan 3 y por favor póngame anestesia. La misma persona, que usted, 2 horas atrás, firmemente, que no quería anestésico, 3 horas después quiere puro que le pongan anestesia. Entonces, por eso todo es relativo. ¿Ya? Ahora, en los países más desarrollados se utiliza un plan de parto. Los españoles la llevan con eso. Entonces, una persona llega a hospitalizarse y normalmente incluso lo hacen antes. Ellos en la atención, digamos, extrahospitalaria, ellos formulan su plan de parto, pero obviamente con la opción de que esto pueda modificarse, por lo que yo les mencionaba. Ahora, ellos llegan y lo entregan. Entonces así, los profesionales también tienen claro qué es lo que la paciente planificó. Pero a veces, como insisto, del dicho al hecho hay un gran trecho y por lo tanto eso de alguna manera se puede modificar. Ahora, también se podría modificar, por ejemplo, yo puedo querer un parto natural, pero si la guagua comienza a complicarse o no se está adaptando bien a las contracciones, no puedo esperar que por sí solo se dilate, sino que hay que sacarla rápido. Entonces, por eso aquí, si bien es cierto, una mujer puede tener una intención, esa intención se puede modificar respecto a cómo se va generando y cómo va pasando todo este proceso. ¿Ya? Ahora, entonces, a partir del 4º mes, cuando se forman los cotiledones, también la barrera se va adelgazando para potenciar entonces el aumento de la permeabilidad y por lo tanto nos quedamos finalmente con esta membrana sin sitio vascular. ¿Ya? Ahora, las funciones, todas esas, los invito a que ustedes las puedan revisar en la literatura porque yo no las voy a alcanzar a ver. Pero es importante que piensen que la placenta genera todas las funciones que permiten que la guagua se mantenga. ¿Ya? Ahora, parte de eso, sobre todo la parte endocrina, aquí es importante porque es productora de hormonas que mantienen el embarazo, pero también de hormonas esteroideas. Y para eso necesitan también, por ejemplo,
aporte que les entregue con precursores el feto. ¿Ya? Entonces aquí la función de la placenta son todas las que ustedes se pueden imaginar. Todas. Todo lo hace la placenta. ¿Ya? Cordón. Del cordón, y esto que lo vimos mucho, ¿ya? Es importante decir que la primera aproximación a este desarrollo del cordón se da a partir del pedículo de fijación, ¿ya? Y el pedículo de fijación corresponde a lo que aquí está dentro de esto. Esto que está aquí completo corresponde al anillo umbilical primitivo, que es la unión entre el amnios y el ectodermo. Es justo este margen. ¿Ya? Entonces, dentro de este anillo umbilical primitivo, me encuentro con el pedículo de fijación y me encuentro con el tallo vitelino, conducto vitelino o conducto ónfalo-mesentero. ¿Ya? Y esto que está aquí es saco vitelino, chiquitito. ¿Ya? Ahora, a la quinta semana, ya porque este dibujo es del Langman, a la quinta semana uno puede ver incluso restos de alantoides, producto de los procesos de rotación que vamos a ver con mucho más claridad cuando veamos digestivo. ¿Ya? Parte del alantoides entra al pedículo de fijación y es relevante porque esa parte que ingresa contribuye a la formación de los vasos umbilicales. Entonces, ahora, uno lo ve en la muestra, o sea, en algunas muestras del laboratorio, uno ve que están los tres vasos, está la gelatina de Wharton, y entre medio de esa gelatina de Wharton que se ve celeste, se ve como un punto más oscuro. Eso es el vestigio de que ahí estuvo el alantoides. ¿Ya? Pero que, insisto, es relevante, no desde la perspectiva, digamos, de nutrición, o digamos de desecho, digamos, de la eliminación de desechos en los pollos, por ejemplo, sino que en el caso del ser humano, esta parte del alantoides, entonces, y más que nada el mesodermo que rodea el alantoides, es el que contribuye a la formación entonces de los vasos umbilicales. ¿Ya? Entonces el cordón promedio 50 centímetros, pero el rango va entre 30 y 90. ¿Ya? Algunos autores hablan de 50 centímetros desde ahí para arriba. ¿Ya? Grosor 1 a 3 centímetros, un color blanco brillante, obviamente cuando está vacío y no está con sangre. ¿Ya? Y como los vasos umbilicales son más largos que el cordón, generan vueltas sobre su propio eje. ¿Ya? Aproximadamente 10 vueltas sobre su eje. ¿Ya? Ahora, externamente tiene amnios. Por lo tanto, cuando uno ve las muestras de cordón, ve que en el borde hay como algo que es como, se ve como pintadito como rojo. Ese es amnios. ¿Ya? Posee 3 vasos umbilicales, 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Tiene restos de saco vitelino y alantoide, básicamente por su relación con el anillo umbilical primitivo. ¿Ya? Y posee esta gelatina de Wharton, que literalmente es una gelatina transparente. ¿Ya? Y que permite la protección y como que acolchona los vasos. Porque hay que tomar en cuenta que la guagua se mueve y comprime los vasos. Y también hay que tomar en cuenta que el cordón es el primer juguete que tiene la guagua. Entonces juega con él. Por lo tanto, en ese proceso los vasos se podrían dañar. Entonces, esta gelatina amortigua todo eso. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos lo que yo les decía. Acá tenemos entonces las células que corresponden al amnios, y acá tenemos entonces la gelatina de Wharton. ¿Ya? Y obviamente lo que está por sobre aquí, que está en blanco, aquí a esta altura debería estar el líquido amniótico. ¿Ya? Fue la hipoxia. Aquí está lo que yo les decía. Aquí está
están las arterias, la vena, y acá está la gelatina de cuarto de entre medio, y aquí tenemos esto, que se ve como súper oscuro y que corresponde al vestigio de que en algún minuto ahí estuvo el alactoides. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos cordones distintos. Ahora, un cordón así es funcional, ¿ya? Pero obviamente cualquier tirón lo puede romper, ¿ya? Entonces, pero es funcional, ¿ya? Ahora, por eso normalmente cuando se hacen ecografías, igual, porque una de las cosas que la mamá les tenemos más miedo es que el cordón se enrolle y que la guagua deje de tener oxígeno. Pero la verdad es que uno tiene que explicar que en realidad es difícil que yo pueda verlo, porque cuando uno hace una ecografía es imposible que yo pueda visualizar toda la superficie de todo el cordón. Entonces normalmente por la ecografía lo que se busca es el disco placentario y se miden los gases a este nivel. De manera de que si los gases yo los mido aquí, sé cuánto es lo que llega finalmente a la placenta. Y a partir de ahí se generan entonces los rangos que permiten, digamos, que el feto se desarrolle de la manera correcta. ¿Ya? Pero si el cordón es largo, podemos tener nudos. Y los nudos pueden ser verdaderos, como los que están aquí, que pueden interrumpir súbitamente el flujo de sangre. Eso uno le tiene miedo, pero la verdad es que es imposible que yo pueda, a partir de la ecografía, ver el nudo. ¿Ya? O sea, yo lo único que voy a ver es que el disco, que esa conexión que existe con el disco, probablemente hay menos gases. ¿Ya? Pero la verdad es que es difícil. Muchas veces el nudo es verdadero, pero no está apretado. Yo lo puedo mover, incluso. ¿Ya? Otras veces, el nudo como que parece que es, pero no es. Y fíjense aquí, como que da la vuelta, ¿no? Y se devuelve. Entonces, el flujo no se interrumpe, pero yo lo veo como que hay un bulto ahí. Y yo, en una primera instancia, lo veo como si fuera un nudo, digamos, apretado. Lo mismo acá. Entonces muchas veces cuando uno no se explica, o sea, si la mamá tuvo buenas condiciones de embarazo o tuvo a lo mejor, no tuvo problemas de presión, no tuvo ninguna patología, y uno dice, los antecedentes de esta mamá es que tenía que tener una guagua sobre los 3,5 kilos y la guagua fue más chica. Muchas veces ahí donde cuando uno mira el cordón se explica, por ejemplo, la presencia de algún nudo que quizás no interrumpió todo el flujo, pero lo disminuyó de manera importante. ¿Ya? Entonces por eso igual hay que tomar en cuenta eso. Ahora, puede ocurrir que el cordón en vez de tener 3 vasos solo tenga 2. ¿Ya? Normalmente el diagnóstico se hace a través, digamos, de la ecografía prenatal, se asocia a lo que ahí se llama restricción del crecimiento intrauterino. O sea, claramente hay menos flujo a ese nivel. ¿Ya? Por lo tanto, se asocia a prematurez, a bajo peso. Ahora, Arteaga, en su última edición, dice que además hay un 40% de los niños que presentan esta alteración en que es lo único que presentan alterado. Las guaguas no tienen nada. Están súper bien. Pero del 60% restante que presenta esta alteración, puede haber incluso alteraciones gastrointestinales, alteraciones urinarias o incluso en mucho menor grado alteraciones asociadas al sistema nervioso central. ¿Ya? O sea, podríamos encontrarnos con un cordón así, pero que no necesariamente signifique una alteración estructural en la guagua. ¿Ya? La basa previa es una alteración bien particular. Aquí, o sea, yo les decía que el cordón se inserta en el disco placentario, pero aquí en este nivel el cordón se inserta en la membrana, se inserta en el amnios, y después los vasos van solos, sin gelatina, y finalmente igual después se vuelven a insertar en el disco. Pero aquí hay un pedacito que está expuesto,
¿Ya? Ahora, fíjense que la tasa de mortalidad es altísima. ¿Ya? La frecuencia es poca, pero sí hay un dato no menor a tomar en cuenta, y sobre todo ya en las últimas investigaciones, que dice que ha empezado a aumentar esta alteración en aquellos embarazos que están asociados a procesos de fertilización in vitro. Entonces, no va a ser algo raro. A medida que han aumentado los procedimientos de fertilización, han empezado a aumentar, digamos, los casos de masa previa. Y en realidad, fíjense que los vasos están como desnudos. Por lo tanto, cualquier presión, cualquier estiramiento que se genere a este nivel podría generar el rompimiento del vaso y por lo tanto una hemorragia masiva que finalmente termine con la muerte de la guagua. ¿Ya? Del saco vitelino. Vestigial respecto a la nutrición, porque nosotros no nos alimentamos a través del saco vitelino. Aunque Carlson dice que en el saco vitelino existe, que el único que lo dice, por eso lo cito así textual, que hay unas pequeñas concentraciones de ácido fólico y vitamina A. ¿Ya? Ahora, hasta ahora el embrión ha tenido una nutrición histiotrófica, o sea, se ha nutrido a partir, cuando está el saco vitelino, segunda semana, se ha nutrido a partir, digamos, de lo que le aporta la mucosa del endometrio. Por lo tanto, aquí, para que este embrión se pueda diferenciar, el saco vitelino no es relevante. ¿Ya? Ahora, el saco vitelino sabemos que pasa a revestirse internamente de células del hipoblasto, generando el endodermo extraembrionario. Y sabemos que por fuera también se diferencia el mesodermo extraembrionario, y específicamente la esplagmopleura. Ahora, la esplagmopleura es vital en el desarrollo de los primeros vasos sanguíneos del embrión. Por eso aquí dice que se va a organizar islotes sanguíneos. Pero otra cosa importante es que, ¿se acuerdan que yo cuando, ya hace tanto tiempo, cuando yo inicié como la parte de embrión, les dije que igual yo les voy a decir en algún minuto que A dice una cosa y B dice otra? Y que en general yo voy a usar de referencia al Lachman, porque es el que corresponde, digamos, al mentor de este curso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué quiero decir esto? Porque las células germinales primordiales, ¿ya? Arteaga, por ejemplo, en su última edición, que es, en definitiva, y lo cito a él más que nada porque él es el que le ha dado más espacio al saco vitelino, dice que a partir, digamos, de esta zona que es caudal a la alantoides, de aquí salen, se originan las células germinales primordiales. ¿Ya? Pero Lachman dice que no. Lachman, y con eso me voy a quedar, pero se los digo porque ustedes van a leer Arteaga y después, ay, la profe se equivocó. Lachman dice que las células germinales primordiales se originan a partir del epiblasto y que migran hacia esa zona caudal, digamos, a la lactoide. Es distinto igual. Ahora, ¿qué les tengo que decir? Que también Lachman dice que eso pasa en ratas. Por lo tanto, ¿quién tiene la razón? Yo no sé, pero expongo las dos opciones. Ahora, yo me voy a quedar con que vienen desde el epiblasto y migran a ese nivel. ¿Ya? Pero insisto, porque la bibliografía básica de este curso dice Lachman, y es con lo que yo me tengo que guiar. ¿Ya? Alantoides. El alantoides es esta cuestión chica que se ve aquí, como el cachito. Ahora, que es importante porque tiene, por fuera, está rodeado por mesodermo extraembrionario. Ahora, ya vimos que hay una porción, esta porción, que es la que se va a conectar con el pedículo de fijación y por lo tanto con el cordón,
Este mesodermo extraembrionario que está por fuera del alantoides va a contribuir a la diferenciación de los vasos umbilicales, por lo tanto es altamente importante. Ya, es la conexión de madre y feto. Pero la porción que queda más internamente pegada al intestino primitivo, y específicamente al intestino posterior, va a contribuir a formar una estructura que se llama uraco, y que una vez que se cierre, va a ser entonces la conexión entre el ombligo y la vejiga, que corresponde a los ligamentos umbilicales medios. ¿Ya? ¿Es un órgano vestigial? Sí, po. Es una evaginación del saco vitelino. ¿Ya? Y los derivados son los que yo les mencioné. ¿Ya? Incluso se ha podido diferenciar que parte de ese mesodermo que está por fuera y que está asociado aquí al intestino posterior, también contribuye a la formación de la musculatura perineal, que yo amo con todo el corazón. ¿Ya? Amnios y líquido amniótico. ¿Ya? Los componentes del líquido amniótico van a modificarse en base a la edad gestacional. ¿Ya? Y debería decir que en una primera mitad del embarazo predomina el plasma materno, ¿ya? En la composición de este líquido. Ahora, también hay un aporte de líquido tisular que viene a partir de las células de la piel de la guagua, pero cuando todavía no está queratinizado. ¿Ya? Porque cuando está queratinizado después está como con grasa, pues va descamando las capas de células muertas. Ahora, en la segunda mitad del embarazo, las células de la piel ya están queratinizadas. Por lo tanto, ya el líquido tisular no tiene relación con el líquido amniótico. Pero ahí, en la segunda mitad del embarazo, ya está formado el riñón. Y gran parte del líquido amniótico es orina. Orina, que es agua. En la práctica. Porque la urea y todos los elementos de desecho se los lleva la mamá. Entonces dice orina, sí, es un flujo, digamos, que viene, digamos, desde el sistema urinario, pero pensemos que es un flujo que ya está drenado, digamos, y está limpio. ¿Ya? La tasa de intercambio es de 3, o sea, completa, el intercambio completo del líquido amniótico se produce entre las 3 y 4 horas. Entonces es rápido, está constantemente en proceso de filtrado y de cambio. ¿Ya? Casi todos dicen 3, pero las versiones más antiguas del Lachman dicen 4. ¿Ya? Propiedades antiinflamatorias, básicamente. Antiinflamatorias desde la perspectiva, digamos, de que es un elemento que nosotros durante mucho tiempo, o sea, las placentas se eliminan. Los gringos, perdón pero a mí me impresiona que hoy día el Carson, que es como el que la lleva, digamos, como el Rubier de Anato, describe que el amnios se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de grandes quemaduras. Porque en realidad es una normalmente quemaduras que tienen mucha superficie y en general los pacientes sufren de mucho dolor e inflamación. Se usan, se sacan cuadritos y se ponen sobre la herida. Está ultra estudiado que disminuye el dolor y aumenta los procesos de cicatrización en estos pacientes. ¿Ya? Ahora, hoy día, yo diría que no hace más allá de 5 años que en Chile se están utilizando membrana amniótica para hacer lo mismo.
Primero en el hospital de Coquimbo y ahora en algunos hospitales en la región metropolitana. Se está utilizando amnios para poner inmediatamente, para cubrir, en vez de poner el injerto, ponen el amnio, la membrana amniótica. De manera de permitir, primero, aislar la quemadura del ambiente, por otro lado, disminuye el dolor de manera sustancial, permite que la piel inmediatamente comience su proceso de regeneración y permite entonces que haya menos infecciones. Y nosotros la botamos. Entonces, en general, hoy hay que pensar en que es un tejido vivo, que obviamente, y por eso digo, todos la ninguneamos, porque todos de algunos dicen, entonces es desecho, botémosla. A lo más hagamos champú. Pero hoy incluso, bueno, ¿para qué hablar de lo que también hoy día, y sobre todo en el sur, entregan las placentas? Antes eso era impensado, hoy día se entrega. ¿Ya? Y si uno la pide, uno la puede llevar. Hoy día, algunos la entierran, ponen un árbol, otro, no sé, por ejemplo, le ponen, la deshidratan, se toman cápsulas, hacen cápsulas de eso, otro se la comen frita, otro, no sé. Hoy día existe un sinfín de posibilidades para la casa. Y esto, la hermana de una amiga la plantó. por favor, y esto, células madres, ¿ya? Que es algo que todavía está en proceso de estudio. ¿Ya? Funciones, miren, las voy a pasar rapidito porque ya estamos como en la hora. Pero protección mecánica, ¿ya? Fíjense que evita que el amnios, la membrana amniótica se vaya a pegar a la piel de la guagua, por lo tanto también permite que la guagua se mueva y funciona como cuña hidrostática. O sea, lo que yo quiero plasmar ahí es que muchas veces la presión de esta bolsa sobre el cuello ayuda a que se dilate y por lo tanto la guagua pueda seguir su proceso de salida. ¿Ya? Crecimiento simétrico, desarrollo de los pulmones, temperatura fetal normal, regulación homeostática de los electrolitos, entre otras cosas. Entonces, en general, el amnios y el líquido amniótico es importante. Ahora, en general, al término va entre 800 y 1000 ml, o sea, alrededor de 1 litro. ¿Ya? Sobre el 1,5 litros ya estamos hablando de polihidroamnios. Y bajo los 500 ml de oligohidroamnios. ¿Ya? Ahora, ¿contiene células fetales? Sí, son células de la piel que se han ido descamando. ¿Ya? Polihidroamnios, esa es como la sigla, como se abrevia, pero puede ser asociado a diabetes, a malformaciones fetales, básicamente asociada al sistema urinario. ¿Ya? Oligohidroamnios puede ser por una falla de la placenta, puede ser por una falla renal, o eso que es RPM, rotura prematura de membranas. O sea, la membrana se rompe y puede ser que se rompa arriba, porque uno dice, si la membrana se rompe aquí, probablemente va a salir explosivamente el líquido y las piernas se chorrean, literalmente. Pero cuando la rotura está aquí, el líquido sale, pero muy despacito. Podría incluso confundirse con una incontinencia urinaria de esfuerzo, porque probablemente la guagua se mueve y después cae el chorro. Entonces, ahí la clave está en que la madre sepa determinar cuándo es orina y cuándo no. Las bridas. Las bridas son básicamente asociadas al oligohidroamnios, ¿ya? Si hay poco líquido, la membrana amniótica se pega a la piel y puede llegar a comprimirla hasta incluso amputar miembros. Entonces, por eso, el que no haya líquido no es algo no menor. ¿Ya? O sea, aquí, cuando hay poco líquido, tiene que ser constantemente evaluado y sobre todo a partir de la ecografía, para evitar este tipo de cosas. ¿Ya? Dime. ¿Eso de las bridas también podría pasar con el cordón umbilical si se enrollara en un brazo o la gelatina huerta le evita eso? Sí, lo evita. Es como súper blando. Así que no. Es más fácil, en general, difícil que apriete tanto como para eso. Pero si hay poco líquido, puedo apretar. Ahora,
De los gemelos, bueno, ya casi todos ya hicieron el análisis de lo, digamos, de la situación. Recuerden que lo importante, ahora me estoy poniendo Francisco Pérez, me estoy apurando. Ahora lo importante es, cuando tengo gemelos que comparten placenta, que cada gemelo reciba equitativamente lo mismo. Puede ser que uno de ellos reciba más que otro. Y uno sabe que siempre hay un gemelo bueno y un gemelo malo. Pero eso no se tiene que notar tanto. ¿Ya? Siamesas, sabemos que... Pero ustedes tienen la clase, saben hasta cuándo llega. Aquí esto, generalmente por defectos de la línea primitiva. ¿Ya? Se da más en las mujeres, no sabemos por qué. El diagnóstico es prenatal y obviamente qué tipo de siameses va a depender finalmente de cuál es la parte que están unidos. ¿Ya? Eso. ¿Dudas?